Hola, ¿qué tal compañeros? Espero que se encuentren muy bien. Debido al problema que atraviesa nuestro mundo, nos vemos en la necesidad de migrar a la forma virtual para pasar clases. Como sabrán, la parte teórica debería de darlo el ingeniero William Cusi y yo tendría que reforzar la parte de problemas. ¿Ok? Entonces, ustedes tendrían que revisar un poco de teoría de conceptos de secado. Este segundo parcial va a ser sobre el tema secado y ya tener conceptos como la humedad en base seca, humedad en base húmeda, tiempo de secado, la velocidad de secado. Entonces, son conceptos muy importantes que se tienen que revisar a detalle. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio a una serie de videos en el tema de secado. Y para empezar, esta será la clase número uno. Y como problema número uno, tenemos el siguiente problema. El enunciado del problema lo pueden descargar de la descripción del video y pueden revisarlo. Hola, ¿qué tal compañeros? En esta oportunidad vamos a resolver un problema de secado. Bueno, se tiene el siguiente problema con los siguientes datos. Se tiene una plancha de cartón de 1 por 1 por 0,01 metros, en el cual nosotros vamos a adoptar las siguientes dimensiones. W va a ser 1 metro, el largo va a ser 1 metro y el espesor 0,01 metros. Nosotros vamos a asumir que es un secado tangencial. Como verán el flujo, la parte de los marcadores de color verde, entonces es paralelo a la área W por L. Entonces eso es muy importante, no es un secado transversal. Bueno, me define condiciones constantes. ¿Qué es condiciones constantes? Puede ser la presión y la temperatura de secado. ¿Ok? Como una masa inicial me define de 15 kilogramos, el cual toma en cuenta la masa de agua inicial más la masa del sólido seco. ¿Ok? Para el periodo anticrítico se caracteriza de que la densidad de flujo másico sea constante. Y claramente me aclara que durante las 2 primeras horas de secado se lo hace en esta condición. ¿Ok? Y en ese tiempo de 2 horas existe una masa de agua perdida de 5 kilogramos. Posteriormente, pasando al periodo postcrítico, existe un tiempo final, yo lo voy a llamar, no sé qué tiempo será, pero existe, y la masa final es de 7,5 kilogramos. Y claramente me aclara de que la densidad de flujo másico no es constante. Entonces, por tanto, estamos en la zona del periodo postcrítico. Posteriormente también me dice que al llegar hasta la masa final de 7,5 kilogramos, ¿no? Se hace cero la densidad de flujo másico. ¿Ok? Por tanto, entonces la masa de A en el equilibrio sería igual a la masa de A final. La condición para que la masa de A en el equilibrio sea igual a la masa de A final tiene que cumplirse esta condición. Por tanto, esa masa de A final o de agua final sería de 1,5 kilogramos. Y me pide calcular, inciso A, la humedad crítica, inciso B, la velocidad de secado N a max, entonces esto va a ser en el periodo anticrítico. Inciso C, la humedad de equilibrio. Inciso D, humedad libre en el punto crítico. Ok, entonces vamos a ir resolviendo cada uno de los incisos respectivamente. Comencemos. Solución. Vamos con la nomenclatura. Como se habrá visto en todo problema, se habla de la masa de sólido seco y la masa de agua. Por lo tanto, vamos a definir dos variables genéricas, que es el siguiente. La letra A va a ser para el agua, la letra
ese va a ser para el sólido seco. ¿Ok? Vamos a hacer la definición de la humedad en base seca. La definición de la humedad en base seca. La humedad en base seca se define con la letra mayúscula X, que está en las siguientes dimensiones: kilogramo de A sobre kilogramo de sólido seco. ¿Ok? Y matemáticamente tiene que definirse sobre la masa de A sobre la masa del sólido seco. ¿Ok? Por tanto, vámonos a la definición de la humedad crítica. Para el inciso A, la humedad crítica, por tanto, será la masa de A crítico sobre la masa de sólido seco. Ecuación número 1. Nosotros sabemos que como me da la masa inicial, ¿no? La masa inicial del sólido húmedo, M inicial, no es nada más que la masa de A inicial, del agua inicial, más la masa del sólido seco. Ecuación número 2. Y también sabemos por conservación de materia que la masa de A inicial no es nada más que la masa de A crítico más la masa de A perdido. ¿Ok? Ecuación número 3. ¿De dónde sale esta ecuación? Nosotros sabemos que inicialmente mi sólido tiene una masa inicial, ¿ok? Una masa inicial, el cual durante el periodo anticrítico, ¿no? Se hace en 2 horas, en el cual se pierde 5 kilogramos mismo, ¿no? Entonces, prácticamente me está dando la cantidad de agua que se está evaporando y prácticamente es eso. Entonces, lo que había en el inicio es lo que va a haber al final del periodo anticrítico, el cual va a ser en el punto crítico, la masa crítica de A, por eso, más la masa de A que se está evaporando. ¿Ok? Para el periodo anticrítico, ¿qué se cumple? Que la masa de A inicial es igual a la masa de A en el punto crítico más la masa de A que se pierde. ¿Ok? Por tanto, esta sería la ecuación número 3. Para el periodo post crítico se cumple que la masa final es igual a la masa de A final más la masa de nuestro sólido seco. Ecuación número 4. ¿Qué más se cumple? Como condición del problema, claramente me dice que la densidad de flujo másico se aproxima a 0. Por tanto, esto involucra de que la masa de agua en el estado final es aproximadamente o igual a la masa de A en el equilibrio. Ecuación número 5.
Ok, vamos a decir lo siguiente. En la ecuación número 4 vamos a despejar la masa del sólido seco, ya que se tiene dato la masa final y la masa de A final, que es la masa de A en equilibrio, por tanto no tengo, entonces vamos a despejar la masa del sólido seco. Por tanto, la masa de el sólido seco es igual a la masa final menos la masa de A final. Vamos a hacer el cálculo respectivo, el cual se tienen los datos inicialmente. La masa final es 7,5 kilogramos menos la masa de A final o la masa de A en el equilibrio es 1,5 kilogramos. Haciendo la respectiva resta, se tiene 6 kilogramos. Bueno, para el cálculo de la humedad crítica, se tiene que tener la masa del sólido seco, entonces ya lo tenemos. Y también se tiene que tener la masa de agua en el punto crítico. Y nos faltaría eso. Para esto vamos a decir lo siguiente. Reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 2. Y vamos a decir lo siguiente. La masa inicial es igual a la masa de A sub 0, el cual es masa de A crítico más la masa de A perdido más la masa del sólido seco. Analizando esta ecuación, se tiene dato, ¿qué más? Se tiene dato, por tanto se puede hacer la resta. La masa de A crítico es igual a la masa inicial más, pasan con signo negativo, la masa de A sub P menos la masa del sólido seco. Por tanto, puede ser esto la ecuación número 5. Vamos a decir 5 vamos a decir 5 en 1. Por tanto, la humedad crítica en términos de variables, la masa de AC es la masa inicial menos la masa de AP, la masa del sólido seco, sobre la masa del sólido seco. Por tanto, hagamos el cálculo respectivo. Por tanto, la humedad crítica es igual. La masa inicial era de 15 kilogramos. 15 kilogramos menos la masa de A perdido, que era de 5 kilogramos. 5 kilogramos menos la masa de el sólido seco que hemos calculado de 6 kilogramos. ¿Ok? Sobre 6 kilogramos. Haciendo ese cálculo respectivo nos queda 0,67 kilogramos de A sobre kilogramo de sólido seco.
Bueno, haciendo el cálculo respectivo tenemos esa respuesta. Vámonos con el inciso B, que me pide la velocidad de secado. Entonces es muy importante recordar de la siguiente ecuación. Como me está preguntando el NA max, ¿ok? Vamos a definir la ecuación fundamental para NA. La densidad de flujo másico es igual menos la masa del sólido seco sobre el área de secado por derivada de la humedad en base seca respecto al tiempo. Como nosotros necesitamos para el periodo antecrítico, se cumple que Na es Na max y se caracteriza de que es una constante. Es igual a menos la masa del sólido seco sobre el área de secado por la derivada, lo voy a aproximar a un delta, ¿ok? Y los deltas se puede hacer lo siguiente: delta de x es igual a x2 menos x1, delta de tiempo 2 menos tiempo 1, final menos inicial. Bueno, Na max es igual a menos la masa del sólido seco sobre el área de secado por delta de x es x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Bueno, para analizar esta ecuación es necesario tener el siguiente esquema, el cual es la curva de secado, que representa la gráfica de densidad de flujo másico y la humedad en base seca. Ok, entonces, como me dice final, inicial, entonces vamos a decir lo siguiente. Como mi sólido parte de una humedad inicial hasta llegar hasta una humedad crítica, por tanto, se tiene que analizar de la siguiente forma. X2 va a ser X crítico, X1 es X inicial. El tiempo 2 también tiene que ser el tiempo de secado crítico. El tiempo 1, como se parte desde un tiempo 0, entonces va a ser 0. En Na max se tiene lo siguiente, que es igual a menos la masa del sólido seco sobre el área de secado por la parte del reemplazo, va a ser X crítico menos X inicial sobre tiempo crítico menos 0. ¿Ok? ¿Qué más? El área de secado, como sabemos, es la parte superior, la parte inferior, W por L, ¿no? Entonces va a ser 2 veces el área sub S, 2 veces W por L. Haciendo el cálculo previo, 2 por 1 por 1. Por tanto va a ser 2 metros cuadrados. Bueno, para la parte del cálculo de la densidad de flujo másico, se tiene que ver qué datos se tiene. Dato, pero no tengo la humedad inicial. Por tanto, yo me voy a recordar de lo siguiente. La humedad inicial va a ser la masa de A inicial sobre la masa de el sólido seco. Ecuación alfa
como ya habíamos definido, la masa inicial era la masa de A inicial más la masa de el sólido seco. Creo que era la ecuación número 2, yo lo voy a llamar beta por decirlo. En esta ecuación tengo la masa inicial, 15 kilogramos, la masa de el sólido seco, que son 6 kilogramos, por tanto, haciendo el despeje, es la masa inicial menos la masa de el sólido seco. Por tanto, la humedad inicial es la masa inicial menos la masa de el sólido seco sobre la masa de el sólido seco. Por tanto, hagamos el cálculo de x sub 0. La masa inicial era 15 menos la masa del sólido seco, 6 sobre 6. Y se va a obtener 1,5 kilogramos de A por cada kilogramo de sólido seco. Para el cálculo de NA max se tiene lo siguiente, que es menos la masa del sólido seco, que son 6 kilogramos de sólido seco sobre 2 metros cuadrados por el delta de concentraciones, que son 0,667 menos el valor de 1,5 kilogramo de A por cada kilogramo de sólido seco sobre 2 horas, 2 horas nada más, ¿no? Por tanto, ese cálculo previo nos va a dar 1,25 kilogramos de A hora metro cuadrado. Y posteriormente se lo puede encerrar en un recuadro. Inciso C. El inciso C me pide calcular la humedad de equilibrio. Por tanto, yo voy a partir de lo siguiente. La humedad de equilibrio no es nada más que la masa de agua en el equilibrio sobre la masa de el sólido seco. Por tanto, analizando esta ecuación, era dato, por tanto vamos a hacer el cálculo. La humedad de equilibrio no es nada más que la masa de A de equilibrio era 1,5 kilogramos de A sobre 6 kilogramos de el sólido seco. El cálculo previo me va a dar 0,25 kilogramos de A sobre kilogramo de sólido seco. Inciso D. La humedad libre en el punto crítico. La humedad libre en el punto crítico se define como la diferencia entre la humedad crítica menos la humedad de equilibrio. Por tanto, X sub L es igual a X crítico, teníamos el valor, era de 0,667 menos X de equilibrio 0,25. Las unidades son kilogramos de A por cada kilogramo de sólido seco. Haciendo el cálculo previo se obtiene que es 0,4167 kilogramos de A por cada kilogramo de sólido seco. También se lo pueden cerrar en un recuadro. ¿Ok?